Muy buenas noches a todos los aprendices interesados en la mecánica de motos y en la electricidad de motos. Les habla Antonio Gómez, instructor de mecánica de motos y electricidad de motos del SENA Regional Cauca. Les doy la bienvenida nuevamente a otro módulo o a otro espacio para conocer un poco más de la electricidad de las motocicletas. Vamos a ver cuál es el título que nos corresponde a hoy, porque cada video corto que estemos realizando pues se referirá a un tema en particular. Bien, hoy vamos a ver entonces qué es la electricidad en general, no qué es la electricidad de las motos, sino vamos a saber o a entender un poco lo que es el concepto de electricidad. ¿Por qué es necesario? Es necesario porque para nosotros arreglar motos en la parte eléctrica, y si es para automóviles o la electricidad domiciliaria, pues por lo menos hay que tener el concepto de lo que es la electricidad. Entonces miremos a ver cómo nosotros podemos lograr ese aprendizaje para ir avanzando hasta llegar a electricidad de motos. En esta gráfica tenemos unos elementos. Bueno, el título dice composición de la materia. Cuando se dice composición de la materia, estamos diciéndonos o estamos cuestionándonos o preguntándonos qué es lo que compone la materia. Y debemos decir que la materia es todo los elementos que hay en la naturaleza, todo elemento que ocupa un espacio la naturaleza, eso se llama materia. Entonces hay mucho tipo de materia. En este dibujo tenemos un trapo. Este trapo es materia. Aquí tenemos unas varillas de hierro. Esto es materia. Y aquí tenemos un trozo de madera. Entonces todos estos tres elementos son materia. Igual podemos seguir nombrando, ¿no? Plásticos, los mismos seres humanos, nuestro cabello, nuestras uñas, eh, los neumáticos, las guayas, lo que quieran ustedes, todo eso es materia. Entonces, si nosotros tomáramos este trozo de tela y lo dividiéramos en partes muy pequeñitas, nos vamos a encontrar que está llena de billones de átomos. Para nosotros este es un átomo, este es otro átomo y este es otro átomo. Aquí los tengo marcados. Así que en estas gráficas de acá abajo, pues también corresponde. Ya vamos a ver por qué es que he hecho yo estos dibujos aquí. Queremos que entiendan un poquito este concepto. Los átomos son partículas muy pequeñas que no se ven y el tamaño ni nos lo podemos imaginar muy claramente, porque es una cosa que es difícil de entender, ni siquiera con los microscopios convencionales se puede ver. Pero lo que los científicos sí han descubierto es que aún un átomo siendo una partícula tan pequeña, dentro de ella hay otras partículas. Y es así como aquí tenemos protones y neutrones, unas partículas que así se llaman. Y alrededor, en estos espacios dentro de un átomo, se mueven los electrones. Entonces, la palabra electricidad viene de eso, de electrón, electrón, electrón aquí. Pero bueno, vamos a entender cómo es que entonces es la corriente eléctrica. Resulta que todos los materiales están hechos de átomos, millones de millones de millones de millones, eso es inmensidad. Y cada uno de esos millones tiene unos protones, unos neutrones y unos electrones. Pues resulta que está comprobado científicamente que estos electrones tienen cargas eléctricas negativas y que los protones tienen cargas eléctricas positivas, de manera que todos los átomos de un material siempre están equilibrados entre negativo y positivo. Todos los átomos de un material están compuestos por electrones, protones y neutrones y ellos tienen una energía nivelada, podemos decirlo así. Recuerden que este no es un curso de electrónica, ni de química, ni de nada de esas cosas, simplemente estamos entendiendo un poquitico
lo que es la electricidad. Entonces, aquí tenemos un material de tela, de algodón, no sé, igual es una materia y tiene átomos. Vamos a las varillas de hierro y las varillas de hierro cada varilla de estas está conformada por millones de millones de millones de millones de átomos. Y lo mismo podemos decir de esta madera. En esta madera hay millones de millones de millones de átomos de madera. Estos átomos serán de esa madera, estos átomos serán de este hierro y estos átomos serán de acá. Probablemente estos sean de hierro solo, probablemente estos vengan compuestos por algodón, por carbono, por otros elementos de la materia de la naturaleza. Pero bueno, así podemos decir que todos los materiales de la creación o de la naturaleza están conformadas por átomos. La partícula más pequeña de materia se llama átomo. Y dentro de los átomos dijimos que hay protones y electrones. Los neutrones no tienen ninguna carga eléctrica. Entonces, como está comprobado eso, sabemos que todo es átomos en la materia. Y cada átomo tiene protones, electrones y neutrones. Vamos a seguir avanzando a ver cómo nos va con este aprendizaje. Miren, yo aquí tengo un átomo. Recordemos en el dibujo anterior, en la figura anterior, que estos átomos están girando alrededor del núcleo del átomo. ¿Sí? Están girando, ellos giran, todos. Claro, algunos tendrán más electrones afuera y otros tendrán menos. En realidad ellos están girando por capas, podría decirse. Pero bueno, volvemos a lo que dije, no es un curso de química, sigamos. Entonces, ¿qué ocurre cuando a los electrones los fastidiamos o los estimulamos con un imán? Eso también lo averiguaron los gente antigua que le gustaba mucho averiguar e indagar cosas. Ellos se dieron cuenta finalmente que, a punta de mucho estudio, que los átomos que tenían los electrones poquitos afuera de él, cuando pasaba los imanes o cuando los manipulamos con calor o lo que sea, los átomos pasaban de este átomo se salió, mírelo. Y ese átomo va a pasar a este otro átomo. Este electrón va a pasar a este átomo. Y el electrón que se salga de este átomo va a pasar al otro átomo. Y este buscará otro, y buscará otro, y buscará otro. De modo que los electrones se están saliendo de un átomo y pasando a otro átomo. Ese movimiento del uno al otro entre los millones y millones de átomos viene aquí. Entonces decimos, aquí tenemos todo esto rojo, es un cable de corriente, ¿vale? Y aquí tenemos alambre, esto es un alambre. Yo he hecho aquí como pues el corte para poder que lo entendamos. Entonces, en este alambre de cobre, los millones de millones de millones de átomos de cobre, si les pasamos un imán o los estimulamos, los electrones de cobre van a soltar átomos. Otros átomos de cobre lo tomarán, pero también soltarán. Entonces, en realidad los átomos sueltan y reciben, sueltan y reciben, sueltan. Todo esa locura de átomos movidos por un imán o excitados por un imán, esos átomos en movimiento es lo que nosotros decimos corriente eléctrica. Es así que entonces decimos que por este cable fluye corriente eléctrica. ¿Qué va a pasar? Hasta aquí llega, porque los electrones ahí ya no hacen más. Si yo alargara el cable aquí, entonces los electrones continuarían por acá. Y así es como se descubrió que la corriente eléctrica en realidad son movimiento de los electrones, de millones, de millones, de millones de electrones, de millones de átomos. Entonces, disculpen pues la forma de expresarme así, pero creo que para que lo entendamos. Entonces, no nos olvidemos, las partículas más pequeñas de la materia son átomos. Y los átomos tienen protones y electrones. Y dijimos que los electrones, por algunas circunstancias como movimientos de imán y otras circunstancias, sueltan los electrones. Esos electrones se llaman libres, bueno, y esos electrones dejan huecos.
como esos electrones dejan hueco, entonces este va a caer al huequito de este. Y este electrón buscará este. Y este, muchachos, como indican las flechas verdes. Y entonces hemos descubierto la corriente eléctrica. La descubrió el ser humano porque no la inventó. Entonces, muchachos, la corriente eléctrica es el movimiento de los electrones por un material buen conductor. Y ahora sí que empezamos. Las motos tienen cables eléctricos de cobre porque el cobre es un muy buen transmisor de corriente. Los átomos de cobre sueltan muy fácilmente electrones y eso los hace que sean buenos conductores de la electricidad. Les quiero dar las gracias por haber estado en este proceso. Espero que miren el video, devuélvanlo, no se conformen con solo verlo una vez y estén pendientes para el próximo video que vamos a seguir teniendo aquí en este curso virtual de electricidad de motocicletas. Les habló el instructor Antonio José Gómez Vargas y les deseo que tengan un muy buen día.